Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Brujín Jabaim, bienvenidos mis amados. Y como siempre debemos estar agradecidos que Hashem nos permite venir con un nuevo Shabbat. Gracias al Eterno por su Torah. Gracias al Eterno porque cada Shabbat venimos a escuchar su palabra. Es realmente un deleite para los que conocemos la Torah. Nosotros podemos tener acceso a tu Torah. Y todas estas porciones, sobre todo del libro de Vayikra, es un libro dedicado especialmente a que nosotros estemos limpios, a que seamos kadosh, santos. Y eso nos ayuda a crecer en nuestra vida espiritual, si los ponemos por orden. Hoy se juntan dos parashot y cada uno nos tiene, como siempre, un gran mensaje. La parashá Haremot dice en el 16.1, que es donde empezamos: Vaidaber, hablar, Adonai, el Eterno, el Moshe, a Moshe, después de morir, la Haremot es después de morir. Entonces, dice que Hashem les habla después de la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí es lo que hemos dicho muchas veces y la gente se confunde. La Torah no es secuencial en muchas ocasiones. Porque aquí puedo decir, pero si ya pasó eso, ¿por qué hasta ahora dice que habló? ¿Por qué no les habló inmediatamente que se murieron? Dijo, ¿y cuántas parashot han pasado de que se murieron? Por lo que hicieron en el templo, lo profanaron. Entonces la Torah es un principio que nosotros no habíamos entendido. Y por eso mucha gente dice, pero es que antes de eso no había esto. No es que no es así. Si yo quiero leerla literalmente y así, punto por punto, no puedo, no se puede hacer. La Torah, repito, no es secuencial en muchas cosas. En otras sí, pero otras no. Hashem se reservó el derecho de ponerla en donde quería. Y él se le ocurre aquí ponerla en Haremot, en el capítulo 6 de Vayikra, y dice: habló el Eterno a Moshe después de haber fallecido los dos hijos de Aarón, cuando ofrendaban delante del Eterno fallecieron. Se le vuelvo a repetir. Ok, ¿ya se murieron? Ahora les voy a decir. Entonces dijo el Eterno a Moshe: habla a los hijos de Aarón, tu hermano, para que no entre en cualquier momento al santuario traspasando el velo, frente a la tapa que está sobre el arca, para que no fallezca. Porque con una nube mostraré mi gloria sobre la tapa. De esta forma entrará Aarón al santuario con un ternero, hijo de vacuno, etcétera, etcétera. Se pondrá la túnica sagrada, el cinturón, los pantalones. Y luego dice que de la congregación de los hijos de Israel tomaran 2 chivos, o sea que la congregación llevaba sus animales. Había mucho animal. Israel era un pueblo que tenía muchos animales. ¿Por qué? Pues porque eran parte del servir al Eterno. Si no creaban animales, ¿cómo iban a llevar una ofrenda, un chivo, lo que sea? Ellos eran precisamente gente que tenía criaderos de todo esto. Entonces, el pueblo dice que del pueblo tomara 2 chivos de los caprinos para ofrenda por pecado y un carnero para holocausto. O sea, uno era para el pecado y otra era para el holocausto. O sea, para meterlo al fuego. Y entonces, aquí vemos un antecedente de las fiestas de Yom Kippur, de la fiesta de Yom Kippur. ¿Por qué? Porque en Yom Kippur es una fecha única. Y les dice, no van a entrar al santuario cuando ustedes quieran, y menos van a ofrecer sacrificios cuando ustedes quieran por el perdón de pecados. Ustedes van a entrar hasta el santo templo, hasta la parte santísima, solamente, Aarón, solamente van a entrar cuando yo diga, una vez al año, lo que dice muy claro. ¿Y cuándo es una vez al año? El día de Yom Kippur. El día 10 de Tishrei. Entonces, él lo mostró muy claro, no en cualquier lado, le da instrucciones precisas y les dice qué tipo de sacrificios precisos les dice de lo que deben de hacer. Entonces,
Estamos en presencia, repito, de algo que dice el Eterno. No entren en cualquier lado. Por ejemplo, si ustedes se acuerdan en las fiestas, ahí dice, lo vamos a ver más adelante, y ahí dice cómo celebrar la fiesta, que es un día de descanso, un Shabbatot, pero no dice nada de los sacrificios. Por eso Hashem ahora ponen aquí los sacrificios para que ellos los hagan. Y entonces ya le dice, pues, tomarán un brasero y pondrán fuego sobre el altar del Eterno y su puño lleno de salmerio en especies, molido fino, y los traerás interior del bar. Y así les dice todo, que no falte nada. Y entonces lo que podemos ver es que el Eterno les da instrucciones precisas. Repito, no entrar al Mizcán en cualquier tiempo, porque les dice, muere. Y yo creo que Aarón no quería morir, ni sus hijos. Deben a fuerzas presentar una ofrenda doble, una para el pecado y otra para expiación. No van a entrar con cualquier ropa, se van a poner las vestiduras de gala. Por eso qué importante es venir al Shabbat, haciendo la comparación, porque tenemos que actualizar la Torah, que uno venga a las fiestas, pero sobre todo el Shabbat, bien vestido, con lo mejor que tengamos, y no necesita ser precisamente, un traje fino y un vestido, no, simplemente limpio, decoroso. Entonces dice, no, pónganse estas vestimentas, y van a tomar 2 chivos, como decíamos, chivos en hebreo se dice sherin. ¿Y cuál va a ser para el holocausto y cuál va a ser para el pecado? No hay problema, echen un sorteo. Cuando nosotros estábamos en otra religión decía que no, los sorteos no se usaban. No, eso no es del Eterno. No, claro que sí. Y lo vemos en la fiesta ¿de quién? De Purim. ¿Qué hacían? Echaron suertes, ¿para qué? Para ver cuándo los iban a eliminar. Entonces aquí dice que hagan un sorteo en hebreo es goral, para que pudieran determinar cuál de ellos, porque los dos eran idénticos, no se podían identificar, por eso había el sorteo. No había que tenía un lunar, no eran perfecto, sin defecto, porque era una ofrenda para el Eterno. Y entonces también les dice, ok, ya que lo hayan degollado, así le van a hacer con la sangre, porque la sangre es muy importante para la vida. Ya lo dijimos la vez pasada, creo. En la sangre está la vida. Entonces el Eterno dice, así le vas a hacer y así le vas a hacer. Hay veces que no entendemos muy bien, pero el concepto que se nos debe de quedar es, ¿por qué le hacían? ¿Por qué las 4 esquelas? ¿Por qué en la mano? ¿Por qué en el pie? Uno a veces no entiende en el óvulo, pero ahora ¿cómo lo vamos a entender? Que no debemos comer sangre. Dice que es un día de expiación. ¿Con qué objeto? De purificarnos. ¿Y a qué venimos el Yom Kippur? A pedirle perdón al Eterno y que nos purifique de todos nuestros pecados. Irá a las leyes de Yom Kippur más adelante. La fiesta de celebración de Yom Kippur no tiene caso que vamos, porque ahí explicamos bien por qué eran 2 chivos. Todo esto es parte del Mesías. El que fueran 2 chivos no fue casualidad, porque en la Torah no hay casualidades, si es del Eterno, bendito su nombre. Entonces, ¿por qué 2? Porque tienen relación con el Mesías. Y ya lo hemos explicado, espero que se acuerden. Pero bueno, eso en la fiesta de Yom Kippur lo explicamos. Y luego, en el capítulo 17, todo esto pasa en el 16. Por cierto, en el 34 dice en el 16, será para ustedes ley eterna. Pues no que las fiestas están caducadas, no que el Shabbat está caducado y ahora es el domingo. ¿En dónde? ¿Qué dice? Entonces en el 17, otra vez dice en el 17:10, cuando está hablando de la sangre, el que comiera cualquier sangre, pondré mi enojo en el alma que comiere sangre y lo cortaré de mi pueblo. Es una cosa seria, porque nosotros estamos comiendo vida y no, el único que da vida, ¿quién es? El Eterno. Por lo consiguiente, Él dice, no coman sangre. Les recuerdo
Porque ya les he dicho en algunas ocasiones anteriores, no coman sangre, ni siquiera moronga. Y entonces, en el capítulo 18, dice, habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y les dirás, yo soy Hashem, yo les estoy hablando, Dios vuestro, yo estoy hablando, yo soy Hashem. Como la conducta de la tierra de Egipto que ustedes han habitado en ella, no hagan. Y como la conducta de la tierra de Canaán, a donde yo los llevo, no lo hagan. El Eterno sabía que ellos iban a ir a un lugar que se practicaban cosas que yo creo que se quedan cortos para lo que se practica en este mundo en la actualidad. Pero él sabía, y entonces dejó algunos mandamientos, porque él sabía lo que iban a hacer, él sabía lo que hacían los cananeos, los conocía perfectamente, él tiene control de todo. Y entonces dice en el 18, decíamos, no hagan como los cananitas, esa conducta no la quiero, dice, en el 18:4, fíjense, a mis justicias practicarán, tienen que ser justos ustedes, y mis estatutos cuidarán para encaminarse en ellos, o sea, para caminar en ellos. Yo soy Hashem, vuestro Dios. ¿Quién está afirmando? Yo soy Hashem. Dicen a veces que esta es la ley de Moshe, los 5 libros de la Torah. Pues yo no sé de dónde sacan que nada más porque le llaman los libros de Moshe o la Torah de Moshe, pero eso no es cierto. Es una forma de llamarle, porque él los redactó, él los escribió. Pero quien realmente, el que firma, dice, yo soy Hashem, cuidarán mis estatutos y mis justicias, que al practicarlo la persona entonces vivirá en ellos, otra vez dice, y lo firma, yo soy Hashem. Pocas porciones, no sé si han notado, que lo firma Hashem, con la importancia. Aquí está mi firma. Eso significa yo soy Hashem. Y entonces, del 6 al 20, habla de algo que ahora ya hemos entendido perfectamente, pero que es algo que debemos de conocer, porque aunque nosotros no lo practiquemos, tenemos que saberlo, por eso debemos ser conocedores de la Torah, si alguien nos pregunta. Habla de prohibido la desnudez con los prójimos, con los padres, con los hermanos, con los sobrinos, con los nietos, con el tío, con la tía, con dos hermanos, dos hermanas. Antes, si ustedes se acuerdan, porque hay que aclarar que Jacob se casó con 2 hermanas, pero antes. Por eso no se contradice la Torah antes. Otra vez, veamos los hechos, veamos. Y él no había dado la Torah. Y entonces dice, con 2 hermanas que estén vivas entre ellas, no van a tener relaciones con la mujer que esté en su periodo, en la nidá, aún siendo su esposa, porque obviamente menos con la amante, pero aún siendo la esposa, aclara el Eterno porque dice, oye, si tú eres mi esposa, ¿cuál es el problema? Que tengamos relaciones cuando estás en tu nidá. Y eso, mis amados, se practica mucho, totote. Repito, dice, aquí es que está todo, desde el 6 al 20 está todo. Ahora bien, lo importante de esto, ¿qué es la desnudez? ¿Qué es no descubrir la desnudez? Y es aclararlo porque luego no sabemos. ¿Saben qué nos decían antes? Que no hay que ver al papá ni a la mamá desnudos. No, mucho cuidado, mucho cuidado. No, eso no. Eso aquí lo dice, pues sí, porque ya sabemos malas doctrinas aplicando versículos que ni siquiera saben, porque no saben por qué dice la desnudez. No, se refiere a relaciones sexuales. ¿Verdad que cambia el concepto? ¿Verdad que es totalmente diferente? A eso se refiere. No tenga relaciones sexuales con el padre, porque hay relaciones sexuales con el padre, la madre con la hija, el padre con la hija, y la hija con el padre. ¡Qué tremendo! Y con el primo, y con su hermano, le anda valiendo un cacahuate todo, con tal de satisfacer sus deseos sexuales. ¡Qué tremendo, mis hermanos! Después
dice algo que se acostumbraba mucho en el 18:21. De tu simiente no entregarás para pasarlo a Moloch o Molech, porque no profanarás el nombre de Dios, tu Dios, yo soy el Eterno. Les dice, como esa es una costumbre de allá de Canaán, ¿qué quiere decir? Tu hijo, porque dice aquí, de tu simiente, de tus hijos, no vas a pasarlos por el fuego. No los vas a pasar por el fuego, porque eso hacen. ¿Y qué era pasarlos por el fuego? Era Moloch, que era un ídolo cananita, que ¿sabe qué hacían? Le prendían fuego al niño, al hijo, en ofrenda a su gran Dios. Por eso les dicen, ni se te ocurra, eso lo vas a ver ahí, si no es que ya tenía noticias. Y luego dice otra vez, no a la homosexualidad. No hay homosexuales en el pueblo de Israel, es un pecado, tampoco a las lesbianas, menos a los bisexuales, menos. Y ¿saben qué? Esto me lleva a actualizar la Torah. Tampoco prendas. Ya ves que la esposa le gusta. ¿Se han visto esas botas que traen como de militares? Las mujeres. Me repugna, la verdad. ¿Cómo es posible que la belleza de una mujer, el ser más sublime de Hashem, se convierta en eso? Parecen hombres. Y si uno las ve por atrás, este es un hombre, no. Pelo cortísimo, con esas botas, con pantalones de hombres. ¡Qué barbaridad, qué barbaridad! Pero el Eterno dice no, no y no. Y la otra, que es algo que aparentemente uno nunca pensaba en ellos. ¿Cómo relaciones sexuales con un animal? ¿Cómo? De eso, de hecho, dicen, los rabinos, no me consta, que Bilán tenía relaciones sexuales con la burra. ¿Se acuerdan de esa famosa burra? Pues dicen que hacía eso. Eso lo dicen los rabinos. Yo no lo digo porque no está en la Torah. Pero al final de eso no se trata. No. Y repito, se usa, mis amados, se usa. ¡Qué aberración! El Eterno dice que nos hizo diferentes a los animales. Y hay veces que nos comportamos, hay veces que la gente se comporta peor que un animal. ¿Cómo es posible? ¿Hasta dónde hemos bajado? Peor que un animal. Entonces, mis amados, hagamos esta reflexión. Yo siempre que paso estas porciones, digo, Eterno, ¿cómo vas a juzgar a la humanidad? ¿Cómo? Y hay que estar orando. Y si usted no ora por la humanidad, está en un error. Ore por la humanidad. Luego a veces dice, ¿y ahora qué le digo al Eterno? Ore por la humanidad. Es egoísta decir, ellos ya están perdidos, que se mueran. No, que se vayan al infierno. No, eso no es de la Torah. Entonces, yo cuando paso estas porciones, y yo todos los días oro porque el Eterno tenga misericordia de un pueblo que está más alejado que la luna de el Eterno. Y ya es decir mucho. ¿Por qué? ¿Cómo va a juzgar el Eterno a estas personas que están haciendo todo lo contrario? Pero nada más es todo lo contrario, sino es cosas aberrantes. Entonces, todo aquel que está violando los mandamientos, ya la miran las gentes, porque realmente poca gente, aún los cristianos, violan la Torah. Que no me vengan con que son muy santos. Uno se esfuerza por no, y a veces también le fallamos al Eterno. Claro, ellos desconocen la Torah y pueden decir, es que yo no sabía. No quisiste saber. Porque en un momento de tu vida alguien te dijo de la Biblia. Miren, los católicos dicen que hay Biblia, sí, saben que la conocen. Cuando hacen la primera comunión, ¿qué le dan al chamaco? ¿Tu Biblia? Pero entonces, sí saben que hay una Biblia, ¿por qué no la leen? Ese es su problema. Es que yo no sabía, ese es tu problema. Ese no es una disculpa. Es como siempre decimos, ¿a poco yo? Me pasó el semáforo porque no conozco la ley. ¿Cómo no? Entonces pásele. Perdón por haberlo parado. No, si usted no conoce el reglamento de tránsito, eso no le importa a la autoridad. Ahí le va la infracción. Y entonces, ¿qué dice? Todos los que hacen aberraciones
serán cortados de su pueblo, serán cortados, todos esos van a ser cortados, pero bueno, uno es eterno, alguno de esos salvará. Yo hago mi rezo. Y entonces, míralo, y mire lo que dice Yeshayahu 5:20. Siempre es bueno recordar estos pasajes. Hay de los que a lo malo le dicen bueno. Ya ve por qué lo dejó todo el Eterno. Este versículo está tremendo. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Pues sí, ¿qué? Eso es bueno, hombre. Tener amantes, ¿sabes qué? Es la moda. Eso es bueno. ¿A poco no? Pero dice Hashem, hay, la expresión hay, es una expresión que usa el Mesías, porque ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ay de aquel, dice el Eterno a través del profeta Yeshayahu. Ay de aquel, ¿por qué? Porque no sabe. Acuérdense que también hay otro versículo que dice, aquel que, qué tremendo es caer en el Dios vivo. Está peligroso, simplemente por temor, aunque no conozcamos la Torah. Y miren, la mayoría de ellos la mayoría de algunos de estos actos están amparados por las leyes. No, ya la ley quedó y entonces ya no hay problema, ya todo mundo salió del closet. Entonces ya yo soy lesbiana, y ahí andan en la calle agarraditas de la mano y dándose de besos. Qué cosa tan aberrante. Yo cuando veo eso, me da, ¿sabe qué? Me da asco. Pero sin embargo ellos dicen, la ley dice, no, está bien, cada quien tiene derecho a elegir el sexo que le guste, cada quien tiene derecho a hacerle su cuerpo lo que quiere, el aborto. Oh, mis hermanos, qué tremendo, qué tremendo. En fin, luego, y acuérdense que existe una promesa si nosotros guardamos la santidad. Y esas son las promesas que nosotros anhelamos. Que si tú cumples los misbot, ya lo habíamos dicho, vivirás por ellos. ¿Qué quiere decir que vivirás por ellos? Que vivirás, que tendrás vida eterna. Vivirás por ellos. Por ellos, por cumplirlos, vivirás. ¿Dónde? En el Olam Haba. Está muy claro. No. Ahora pasemos a la segunda parashá, como decíamos, se juntan dos. Esta se llama Kedoshim. Kedoshines santos. Dice en el 19:1-2, habló Hashem al Eterno diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y les dirás, santos serán porque yo soy santo. Y lo firmo otra vez, yo el Eterno Dios vuestro. Otra vez, y sigue la porción, estas porciones siguen hablando de lo que no debemos de hacer, de cómo podemos contaminarnos. Y yo no digo que lo hagamos nosotros, pero uno nunca sabe si está uno participando en algo de eso. Pero recordemos que es santo, porque dicen, no, hasta los canonizan, no, el santo San Quilmas o el Santanón, hay muchos santos. No, eso no es ser santo, eso no dice la Escritura. ¿Sabe qué significa la palabra Kadosh? Separado. ¿Para quién? Para el Eterno. Yo quiero que ustedes estén separados para mí porque me pertenecen. Si son de mi pueblo y nadie los obligó a ser de mi pueblo, te están separados para mí. Entonces, eso significa la palabra santo, sino que alguien me canonice por mis actos. ¿Qué hombre hay justo? ¿Qué hombre? Hay un rezo que me gusta. ¿Qué somos, Eterno, ante ti? ¿Qué vale nuestra fuerza? ¿Qué vale nuestra valentía? ¿Qué podemos alegar delante de ti? Somos nada. Y entonces dice que ser secador significa, repito, ser apartado. ¿Para quién? Para Dios. ¿Ser apartado de qué? De las malas prácticas. Ser apartado de las cosas materiales por sobre las espirituales. Ser apartado. Yo ahora que conozco la Torah, híjole, ves que quiero hacer cosas, pero ya estoy apartado. Ya no puedo hacer las cosas. En el 19:3 dice, un hombre a su madre y a su padre temerán, pero a mi Shabbat cuidarán. Otra vez, yo soy el Eterno vuestro Dios.
Aparentemente ya lo sabemos, este mandamiento en Shemot, a su padre temerán. Ya lo conocemos en el mandamiento, ¿no? Pero ahora le agrega algo más, dice. Y aparentemente la redacción empieza a decir, pero es que aquí, ¿por qué dice eso? Dice, amarán, eso está bien, lo entendemos. Un hombre debe de temer a sus padres y a su madre, pero mis sábados cuidarán. ¿Por qué le aumentó eso? Porque muchos violamos el Shabbat porque mi mamá me pidió. ¿Y cómo le voy a decir que no? Mi hermano que tanto amo, mi amigo, me dijo que yo lo acompañara el sábado. Ah, no, pues sí. Es que tengo que ir a donde sea, pretextos a donde sea. Y hay cosas que aparentemente uno dice, pues está bien esto, ¿no? Como que no le veo nada de malo. No, está malo, es malo. Entonces por eso lo pone aquí, no hay pretextos. Es que mira, mi mamá, no hay pretextos, mis amados, en el Shabbat. ¿Cuánta literatura hay del Shabbat? ¿Cuántos versículos? Que aquí hace, ¿y qué quiere decir? Si tus padres te obligan a violar el Shabbat, no los estás deshonrando. Simplemente estás poniendo al que es primero, que es el Eterno. Hashem de los ejércitos. Luego dice, en el 11, son versículos que ya, no robarás, no robar, dice en el 11, vuelvo a repetir, y no seas testigo falso, mintiendo. ¿Cuántas veces son? ¿Verdad? ¿Te consta, verdad? Sí. ¿Cuál? Ni nos consta. ¿Verdad que tú fuiste testigo que me insultó? Sí. Ni sé, pero ahí estamos de metiches. No robar, no sean falsos testigos, dice. Ahí en el 13 empiezan todos, algunos, los más importantes los leemos. Después en el 12 dice, no jurar el nombre de Dios en vano. Para todo, te lo juro por Dios. Ay, Diosito, ay, qué Diosito bonito. Eso es profanar el nombre de Dios. Por eso uno tiene que tener reverencia cuando uno lo pronuncia. Y no se debe convertir en una muletilla. Dios para todos lados. No, debe ser algo que se dé sabiendo lo que lo decimos. No engañar a tu prójimo. No engañar al prójimo. ¿Y a poco no? El vecino porque el prójimo es el que está al lado. El vecino me engaña, yo lo engaño. Ahí nos vamos. ¿Qué cosa es la vida? Mira, él te engaña, yo me engaño. Entonces ahí salimos empatados. No retener el salario del jornalero. Porque resulta que les hacían un trabajo, levantaban la cosecha y les decía, oye, ¿sabes qué? Vente el día de pago. ¿Cuándo es? Dentro de un mes. Porque ahorita no. Aquí es todo desordenado. Aquí se paga hasta el día 30. Y apenas es el día 10. Decía, no, ¿qué dice el Eterno? Les digo que uno se maravilla viendo cómo el Eterno pensó en todo. Entonces, no lo retengas por ningún problema. ¿Qué pasa uno si tiene una sirvienta en la casa? ¿Sabes qué? Hoy no tengo, te pago mañana. O unos albañiles, te pago mañana. No, y la gente es así, facilosa. Aquí tenemos al que nos hace el jardín. Seguido me dice, es que la señora de allá no me pagó. Me dice que hasta después. La señora no tiene dinero. ¿Por qué lo contrata? ¿Por qué le dice, mire, cuando yo tenga el dinero aquí en la bolsa, venga? No, pues no conocen la Torá, pues sí. No maldecir a un sordo, y no podrás tropiezo ante un ciego. Otro mandamiento, no serás defraudador. ¿Cuánta gente hay defraudador? ¿Sabían ustedes que hay defraudadores profesionales? Arman toda una cosa para defraudar y uno se la cree. Son profesionales, no son inexpertos o principiantes. Y arman todo una trama y uno cae redondito. No, pues sí, mire, es que esto y que el otro. Hasta que no nos damos cuenta, ya me defraudaron. No serás divulgador. Bueno, la traducción fue usada en ese tiempo, pero en la actualidad, ¿qué es? No seas chismoso, no andes de chismoso.
Eso es, no seas divulgador, no seas chismoso. Repito, la palabra que ahora conocemos es chismoso. Alguien que divulga las cosas es un chismoso, aquí y en China. No odiar a tu hermano, pero si el Eterno habla de amarlo, por más que me haya hecho cosa más mala, no lo debo de odiar, no lo debo de odiar. ¿Se dan cuenta cómo a veces, no, me hizo una cosa que nunca se lo voy a perdonar y lo odio? No, porque cuando uno no perdona, viene en la otra parte, empieza el odio. No vengarse, porque cómo somos vengativos. Bueno, estoy hablando en general, no que nosotros, pero vengativo. Sí, pues ahora te la voy a aplicar. Yo tampoco. Préstame dinero. No, la otra vez no quisiste prestar. Pues ahora yo, oye, necesito. No te voy a prestar. En venganza yo no te voy a prestar nada, igual que como lo hiciste conmigo. Después viene un mandamiento que está muy, bueno, que se puso muy de moda, no sé en qué año. No acusar animales de diversa especie. ¿Por qué se tiene que romper la cadena animal? La cadena de la vida. ¿Por qué tengo que acusar un elefante con un perro? ¿Por qué, digo yo? ¿Qué va a salir de ahí? Un extraterrestre, yo creo. No. Y entonces, ¿qué hacen con las especies? Con los animales, sí. Y luego anda uno comprando un perro y uno no sabe si es, lo cruzaron con un tigre y quién sabe qué. Y luego los transgénicos, cuando vayan al súper, no compren transgénicos, es una prohibición. Y hay transgénicos, mis amados, hay veces que ni cuenta nos damos, hay veces que nos engañan, pero el Eterno sabe, no podemos preverlo porque no somos a veces expertos en híbridos. Se rompe la cadena alimenticia, se rompe. ¿Has visto ustedes unos melonzotes así y unas sandillotas así? ¿Qué? ¿Son naturales? No, mis amados. Ese es un transgénico, ese es una mezcla de X producto, que claro que no. Por eso cuando usted ve una cosa grandota, aunque esté roja, no la compre, más vale, ¿no? Ante la duda, decía un rabino, mejor no lo haga. Respetar a los mayores, mis amados. ¿Sabe qué? Antes, cuando llegaba al salón el profesor, ¿qué hacíamos? Nos poníamos de pie. Ahora llega y nadie lo pela, siempre cada loco con su tema, mis amados. Y luego, sobre todo, cuando es una persona grande. Dice aquí ante las canas. ¿Quiénes tienen canas? Las personas grandes. Usted vive en México. ¿Lo respetan ahí en la calle? No. Hasta lo insultan. ¿Y los hijos qué hacen? Hasta les pegan, bueno, hasta los matan. Se dan el lujo. Bueno, si eso le llamamos lujo. Otro muy común, dar kilos por medios kilos, dar litros por medios litros. Eso se usa. Fíjense, donde no hay báscula, ¿qué pasa? Al puro tanteo. Pues ya hubo engaño, seguro hubo engaño. Entonces, pues no debemos permitir eso. No maldecir a los padres, porque está bien, no los honro, pero tampoco los maldigo. No, que quién sabe qué. Híjole, qué tremendo, nada más escuchar esas palabras. Digo yo, ay, Eterno. Por eso repito, ¿cómo va a tratar el Eterno con este mundo? ¿Cómo? Si hace todo lo que más. Otra que se me olvidó, tatuajes. ¿Usted sabe qué porcentaje de la población no tiene tatuajes? Yo no, pero usted ve los tatuajes y no nada más uno, mis amados, y escondido. Híjole, ves hasta cosa rara, todo aquí. Ya no más falta en la cara, arroz en la cara. Aquí, y los que van a la playa, ay, qué bonito se ven. Todos tatuados, porque ahí como están desnudos casi, las mujeres. Es una prohibición de Hashem, mis amados, no los tatuajes. Por eso siempre digo, ¿qué va a hacer el Eterno con estas personas? ¿Por qué? ¿Por qué hacen las cosas todas mal al revés? Así es que, mis amados, el Eterno nos llama, sean kadosh, no hagan nada de eso. No hagan nada de eso. Porque solamente separado del mundo, separado de las cosas prácticas mundanas, yo voy a llegar
a la vida eterna, al Olam Jabá. ¿Y cómo nos vamos a purificar? Porque el Eterno manda, pues miren, recordemos ahí en Juan 15:3, que tenemos que ir a unos cursos o qué para limpiarnos, o a la alberca o qué. Aquí dice, ya vosotros estáis limpios, ¿por qué? Por la palabra que les he hablado. ¿Qué quiere decir? Si tú conoces la Torah que el Eterno dejó y que nos habla, entonces pues ya estás limpio. Si no quieres limpiarte, eso es otra cosa. Muy claro el Mesías, ustedes ya están limpios por lo que les he hablado. ¿Por qué? Porque es obvio. ¿Qué es el Eterno? Kadosh, Kadosh y Kadosh. Él es santo. Y miren lo que dice Hebreos. Pues si no se acuerdan de los versículos, si no los conocen, pues ahora léanlos y apréndanlos y ténganlos muy en cuenta. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la santidad nadie verá a Shem. Más claro en el agua. Sin santidad, esas personas que están sucias, dice que no. Donde quiera el Eterno habla de no. Él es Kadosh, mis amados. ¿Cómo podemos? Por eso el Eterno dice, me tengo que santificar, porque tú no puedes llegar a mi presencia si no estás limpio. Y por eso dice la Torah, me santifico en los cercanos. En los del mundo, los deja que hagan lo que quieran. Hay libre albedrío. Pero en nosotros, y nosotros en la Keila, yo creo que usted también, tenemos las experiencias de cómo el Eterno se ha santificado en nosotros. Porque su nombre no puede ser profanado. Repito, Él es Kadosh. En el Sidur de todos los Shabbat, leemos en no sé en qué página, que dice, es el versículo 19 y 18, que viene aquí. Y es la segunda parte. En Vayikra, Levítico 19 y 18, dice, repite, todos los Shabbat lo hacemos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Hashem. Viajapta lereaja kamoja ani Adonai. Todos los sábados, por si no se acuerdan, se lo recalco. Todos los Shabbat venimos a viajar. ¿Qué es? El Eterno lo firma. Debes de amar a tu prójimo. Y mis amados, que no sea una frase solamente, que vengamos aquí Shabbat y digamos, y amarás a tu prójimo, y palabras al olvido, al viento. Qué triste que solamente sean frases y venimos aquí como maquinitas a repetirlo todos los Shabbat. No, practiquemos la Torah, tratemos de hacer lo correcto ante nuestros prójimos. ¿Pero qué es un prójimo? ¿Sabe qué dice una rama del judaísmo? Que lo del prójimo es solamente el pueblo de Israel. No, está bien, ellos se acomodan muy bien. No, una rama del judaísmo. No es el prójimo, no es este que está aquí al lado, para nada. Solamente son mis hermanos judíos. Cosa que no dice la Torah. Cosa que no sirve. Prójimo es todo aquel que nos rodea. Todo aquel que me rodea es mi prójimo. Nos caiga bien o nos caiga mal. Porque el mandamiento lo firmo otra vez. Hashem, yo soy Adonai. O sea que cuando se firma, todo lo que firma el Eterno y hacemos, es que es muy importante. Cuando uno vea yo Hashem, hay que subrayarlo para decir por qué. Vivimos en una sociedad con la cual tenemos que convivir con las personas, ¿o no? Pues más vale que sepamos hacerlo bien. Dimos que nos vayamos ¿a dónde? ¿Al cerro? Entonces, hay que convivir. Simplemente en los trabajos se convive con los compañeros, con el jefe. Con nuestros hermanos, ¿sabes? Cuando hay buena relación, se convive con ellos, en fin, etcétera, etcétera. Amor, en hebreo, es una palabra que debemos de saber todos. Ahava, es una palabra que debemos de saber todos. Son palabras que uno, como seguidor de la Torah, debe de saber. Hay palabras fundamentales, y esta es una de ellas. Ahava, amor. Porque el amor es muy importante. Por eso el Eterno dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, porque ama a Dios, yo soy tu Dios.
Primero me amas a mí, luego te amas tú y luego amas al prójimo. Es un mandamiento positivo, obviamente. Acuérdense que hay pensamientos negativos y positivos. Este es amar. No te está dando la opción. Si quieres, si te da ganas, ámalo. No, es un mandamiento positivo. ¿Cuál es un positivo? Es de hacer. Ama a tu prójimo. Y qué difícil es tener amigos, ¿no? Si hacemos una encuesta, aquí, ¿dónde están los amigos? Hay veces que ni los hermanos son nuestros amigos. Son los que menos se prestan para ser amigos. Qué difícil. La realidad es esa. Pero uno tiene siempre que buscar tener amigos. Siempre uno tiene que buscar hacer las cosas bien. Y las características de una... porque luego... No, es que yo no tengo amigos. ¿Por qué? Porque quiero que todo me den. Quiero ser el centro de la atracción. No, los bonitos amigos de la gente. Nah. O soy un interesado. Nada más porque tiene mucho dinero es mi amigo. No, ese no es amor. Ese es el amor de Hollywood, pero no de aquí. Entonces, fíjese, cuando uno tiene un verdadero amigo, amigo en hebreo es Jaber. Jaber. Y de ahí se deriva una palabra que se llama Jibur. Jaber es la palabra amigo. Y Jibur significa conexión. Conexión. Tenemos que tener conexión con el amigo. ¿Cómo? Apoyándolo, dándole consejos, sabiendo sus gustos, acompañarlo en tiempos difíciles. Hay conexión. Pero como no hay esa amistad, no hay conexión, no hay amistad. Y al final, ¿a qué conclusión llegamos? Si tú no amas a alguien, mis amados, no nos hagamos tontos. Somos unos egoístas. Fíjese, ya hay unos ejemplos de amor en la Torah. Veamos cuáles. Yohanan 21:15. ¿Qué ejemplo nos da el Mesías del amor? Dice, cuando se hubieron comido, Yeshua le dijo a Simón Pedro, Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió, sí, Señor. ¿Cómo crees que no te voy a amar? Tú sabes que te amo. Y él le dice, apacienta mis ovejas. Y viene otra vez a decirle, segunda vez, ¿me amas, Simón, hijo de Jonás? Para que no hubiera duda. Te estoy hablando a ti otra vez. Pero le responde, Señor, ¿otra vez? Ya te lo dije que te amo. Le dije, ahora le dice, en la primera le dice, apacienta mis ovejas. Y aquí le dice, pastorea mis ovejas. Y en el 17 dice, por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, le dijo, Pedro, ¿me amas? Y entonces Pedro obviamente se entristece. ¿Por qué me pregunta tantas veces? Como que a lo mejor lo duda. Y eso me entristece. Dice que es. Claro, le dio tristeza. ¿Cómo no? Le dijo, sí, Señor, sí te amo. Entonces ahora le dice, apacienta mis ovejas otra vez. Les dice, apacienta mis ovejas 2 veces y pastorea 2 veces. Cuando el número 3, entre otras cosas, significa tener un amor verdadero. Tener un amor verdadero. Eso significa, ¿me amas? ¿Me amas? Sí. Eso significa que 3 veces significa que verdaderamente hay una conexión con el Mesías. Y cuando le dice apacienta mis ovejas, ¿qué quiere decir? ¿Para qué tenemos esos versículos? ¿Por qué no los entendemos? Si yo les pregunto, no lo van a entender. Apacienta mis servicios, mis ovejas. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Sirve a tu prójimo. Sirve a tu prójimo. Apacienta mis ovejas. Ahora no podemos. ¿Cuáles? ¿Cómo las apacientamos? ¿Cómo la voy a pastorear? El significado, el mensaje que está dando el Mesías es: sirve a tu prójimo. Otra vez él nos da un ejemplo de amor y después lo mezcla con el prójimo. Sirve a tu prójimo. Sirve a tu prójimo. Así de fácil. Y miren, mis amados,
Otro ejemplo que nos da para terminar. Johanna, ahí mismo, Juan 11, del 1 al 6. Estaba entonces enfermo, ¿lo conocemos el pasaje? Uno que se llamaba Lázaro. No era un nombre judío, Lázaro es un nombre griego. Ya no me acuerdo qué significa. ¿Cuál era su nombre? De Betania, la aldea de María y Marta, sus hermanas. Lázaro tenía 2 hermanas. Y María fue la que ungió, ¿se acuerdan que narra que la ungió con aceite? Y hasta le dicen oye, ¿cómo desperdicias el perfume poniéndolo con tus cabellos? Ya me imagino la escena. Él propone aquí el perfume, Marta, y enjuga los pies del Mesías. Entonces le dicen, no desperdicies, pues en los pies. Y a eso se refiere aquí. Y entonces Marta le dijo, Señor, el que tú amas, sabía que amaba a todos, pero a Lázaro también. Está enfermo. Oyendo Yeshua dijo, esta enfermedad no es para muerte, él sabía, es para glorificar el nombre de Hashem. Él sabía que él no iba a morir. Dice, no está muerto, no es una enfermedad de muerto, no se preocupen, porque él quería que fueran ya. Y como esa historia de que tenemos de los rabinos, quería que ya fuera a ver a su abuelito. Oh, el abuelito ya estaba sanado. Cuando ella llega a su casa ya estaba sanado. Así igual, calma, no es de muerte. Yo voy a ir cuando pueda. Y amaba Yeshua a Marta y a María y a Lázaro. Obviamente a los 3 eran una familia. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. O sea, 2 días ahí, sabiendo que su gran amigo se estaba muriendo, o estaba muerto a lo mejor ya. Sí, ya estaba muerto más bien. Y no, él se queda ahí tranquilamente 2 días más. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas ahí? Respondió Yeshua, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda en el día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda en la noche no tropieza, porque no hay luz en sí. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Entonces dijeron sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Yeshua dijo esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar en el sueño. Entonces Yeshua le dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por nosotros que no habéis estado allí para que creáis más. Vamos a él. Dijo entonces Tomás, vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Yeshua y ya vio que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y entonces muchos de los judíos habían venido a consolar a Marta y a María. Cuando Marta vio al Mesías, salió a correr a recibirlo y le dijo, tú también, tu hermano resucitará. Y él le dice, fíjense lo que le dice, porque iba a conocer la Torah. No, sí, yo sé que va a resucitar, pero en el día de la muerte, en el tiempo de la resurrección de todos. No, ya conoce eso, pero no se trata de eso. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Mashiach, Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo hecho esto, fue y llamó a María, su hermano, diciéndole secreto, el maestro está aquí, te llama. Y ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Yeshua todavía no entraba en la aldea, sino que estaba en el lugar donde María lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban cuando vieron que María se había levantado de prisa y había ido al sepulcro, María le dijo dónde estaba, y al verle se postó a sus pies diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, pues no se hubiera muerto. Todavía no entiende que le dice, no está muerto. Oh, le dice, ¿ya ves? Si se hubiera estado aquí no se hubiera muerto. Y Yeshua entonces, al verla llorando de los judíos que la acompañaban,
también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Fíjese, ese es el amigo. Se duele de alguien. Se duele de alguien que está sufriendo. Y entonces, bueno, ya conocen la historia, les dice que, para no seguir, que le digan dónde está, va y quita la piedra, y al final, ¿qué le dice? Lázaro, levántate y anda. Y ya, se dio el milagro. ¿Qué ejemplos de amor, mis amados? ¿Qué ejemplos de amor? Así es que, mis amados, despidámonos con esta reflexión. ¿Sabemos amar como dice la Torah? Digamos esta reflexión en nuestras vidas. ¿Sabemos amar como dice la Torah? ¿Sabemos amar como dice la Torah? Esa es la reflexión que hay que llevarnos para nuestro bien, para nuestra vida espiritual. Shabbat Shalom, mis amados, bendiciones en los méritos de Yeshua HaMashiach.